Finales del siglo XXI, la electricidad llega a las aisladas islas Fiji. 1995, llega la televisión. Se esperaba que eso iba a generar grandes cambios sociales. Después de todo, estaban exponiendo súbitamente a una sociedad que hasta entonces había estado aislada de todo el mundo a los programas de televisión que veían en América y en el Reino Unido por ese entonces. Cuando esto pasó, Ann Becker, antropóloga de Harvard, notó que en apenas unos años la anorexia y la bulimia empezaron a ser recurrentes entre las jóvenes de la isla. Algo realmente extraño, pues durante incontables años la gente de Fiji consideraba culturalmente que los cuerpos robustos eran más atractivos, pero a tan solo unos años de la llegada de la televisión, ahora era diferente. Ahora la gente quería ser delgada, tal como aquellos personajes que veían en sus recién llegadas pantallas. Sí, las enfermedades que nos aquejan son tan humanas como el resto de nuestro mundo. Hay enfermedades de ricos, hay enfermedades de pobres y hasta hay enfermedades que son o fueron símbolo de poder y de prestigio. Durante la Edad Media, la gota era una enfermedad común y hasta ejemplar entre los reyes y los nobles, quienes consumían mucha carne, porque podían y porque era una forma de mostrar su poder y su riqueza. En la actualidad, como seguro no es sorpresa para nadie, las clases sociales con mayores ingresos son más sanas en general que aquellos que son menos afortunados. Así que en general los medicamentos que más consumen son medicamentos para mejorar el estilo de vida. Sí, cosas que van desde cremas antiacné, cremas para la disfunción o cosas para disminuir la sudoración excesiva. Sin embargo, no todo es tan bueno, pues son ellos quienes más ocupan los servicios y medicamentos para tratar temas mentales. Los pobres, en cambio, consumen más medicamentos para tratarse infecciones, malestares relacionados a bacterias, virus, mala calidad del aire, agua y otras cosas similares. Acá podría pensarse en la falacia de que los más adinerados no solo no son felices, sino que además no les va mejor que a los marginados. Pues tienen que ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Pero si lo reflexionamos más profundamente, esto de hecho nos sugiere que los pobres no tratan sus problemas psicológicos y cerebrales, no porque no los tengan, sino porque como con el resto de medicinas para mejorar su estilo de vida y esas cosas, tampoco pueden pagarla. Sí, porque si las clases marginadas no tuvieran estos problemas, no existirían un sinfín de dudosos servicios, terapias y hasta sectas que están repletas de personas tratando de curar sus problemas emocionales o algunas veces problemas espirituales. Entonces, habría que decir que una receta médica dice mucho más sobre el nivel socioeconómico de una persona que el hecho de que tenga, no sé, el iPhone más reciente en su versión más cara. Nosotros podemos ser individuales hasta cierto punto, pero las cosas sobre el mundo, sobre todo las enfermedades, no. Aquellos adultos que viven en barrios donde salir a caminar no es tan sencillo, no es tan placentero, tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Sí, el hecho de que donde vives no tenga áreas verdes, no tenga sombra, tenga bastante delincuencia o banquetas muy pequeñas donde salir a la calle es tratar de esquivar autos o algo por el estilo, eso incrementa a lo largo de los años las posibilidades de tener ataques al corazón. Y a diferencia de lo que podrían creer algunos, no, esto no solo afecta a los pobres, sino también a gente con posiciones más acomodadas, habiendo pues barrios residenciales bien acomodados, en los que a pesar del costo del lugar, si no tienes un auto no te puedes mover por ahí, porque pues vaya, eso de utilizar el auto para todo, es algo que se considera de gente de mejor estatus socioeconómico. Como ya hemos visto varias veces en este canal, estas y otras condiciones no van definidas por elecciones individuales, sino por la política o por la economía. Cuando uno tiene el dinero suficiente, lo más que uno puede elegir es dónde comprar casa. Pero si luego la política permite que al lado del barrio donde te mudaste se mude una fábrica, o se empiecen a descuidar las aceras, o construyan un nuevo distribuidor vial o algo por el estilo, eso ya no lo puede decidir cada uno, por más dinero que tengas. Cada uno de nosotros individualmente no puede hacer mucho por elegir el agua que bebe, el aire que respira y ese tipo de cosas. Antes, más o menos que se podía, solo te mudabas a una zona rural y ya estabas más tranquilo, ya más seguro de que ya no ibas a respirar tanta cosa, o de que tu agua iba a ser más limpia o algo por el estilo. Sin embargo, eso ya no pasa, eso ya no es así desde que el mundo está globalizado, desde que, como bien saben, las industrias
los efectos que pueden llegar a tener pueden ser nacionales, continentales o a veces mundiales. Sí, por esto cada año fallecen más de 5 millones de personas debido a la contaminación del aire. Y esto es solo lo ligero, porque de igual forma, y como algo aún más grave, aún no sabemos hasta dónde ha llegado la intoxicación por plomo. Esa que está presente en prácticamente toda la humanidad. Esa que nació de la industria de los combustibles, en los que Thomas Michely y empresas como General Motors vendieron y defendieron durante décadas que el tener gasolina con plomo era algo seguro para la salud de la gente. Algo que era sobradamente falso, algo contra lo que varios científicos tuvieron que luchar y oponerse. De lo contrario, hoy día todavía habría más plomo en el aire, en nuestras aguas, en nuestras tierras. Todos estaríamos siendo partícipes de una aún peor intoxicación mundial. Existen evidencias y sospechas de cómo otras industrias y sus productos están y estarán causando problemas de salud a cientos de millones. Industrias como la del teflón o la del plástico, que está prácticamente en todos lados. Por esto hay que decirlo, la salud de cada uno está ligada a problemas mundiales de todo tipo. Siempre ha sido así. Es una fantasía esa idea de que la salud es una cuestión personal, en la que cada uno es el único culpable de sus enfermedades, de sus curas. Sí, muchas comunidades tienen muy claro que a veces para luchar por su salud y la de sus hijos, no siempre tendrán que tomarse una pastilla, sino más bien protestar o exigir a sus gobiernos para que existan regulaciones y leyes claras que impidan a corporaciones y otros intereses contaminar todo el ambiente sin control. Esto es obvio. Para este punto es obvio, la salud es un asunto público, no solo personal. No puedes esperar blindar a unos y a otros no, porque cosas como las bacterias o los virus no discriminan por país, religión, edad o sexo. El modo principal en el que puedes evitar que una enfermedad infecciosa se propague es cortando su vía de transmisión. Y esto no es algo nuevo, no es algo que haya nacido en la reciente pandemia. Justo por esta realidad es que en la modernidad, o sea, algo que ocurrió hace varias décadas, las ciudades comenzaron a separar tajantemente a los pobres de los ricos, no solo en un sentido social, sino también en un sentido de espacio. Ahora los barrios de los ricos y de los pobres suelen estar separados, no solo por temas de costo, sino también por la planeación misma de la ciudad. Para todo este proceso de distanciamiento social, empezó a buscarse que las personas fueran cada vez más individuales y menos comunales. De aquellas familias extendidas, conformadas por tíos, primos, abuelos y más, que solían vivir incluso en una sola comunidad o bajo un mismo techo, se pasó a familias nucleares, donde solo los padres y los hijos ocupaban viviendas prediseñadas para maximizar el rendimiento de cada metro. Viviendas también diseñadas para que cada quien tuviera su cuarto, para que cada vez fuera menos común que la gente compartiera cuarto, o que viera como algo bueno eso de hacerlo. Básicamente todo esto que ocurrió fue ingeniería social a través del urbanismo y de la arquitectura. Todo esto es solo un resultado lógico de que la salud sea un asunto público. Es lo que Foucault llamó biopolítica, o lo que es lo mismo, el cuerpo humano, el cuerpo de cada uno de nosotros, es una cuestión política que siempre conllevará eso. Leyes, prohibiciones, tecnologías, debates, luchas de poder. Básicamente, biopolítica. Con la biopolítica, la palabra salud, la palabra enfermedad, son palabras que tienen significados más allá de lo científico y que tienen un peso muy importante en la vida de cada persona. Sí, en un proceso que duró siglos, los estados empezaron a buscar definir qué era lo sano, qué era lo normal, qué era lo bueno. La razón de hacer eso no era banal, sino completamente vital. Pues tan pronto como las ciudades y su población crecieron, hubo un tiempo en que las pestes y los brotes de enfermedades eran una realidad recurrente, común de las ciudades. Unos años era la tuberculosis, otros años era el tifus, otras veces era la temida viruela. Como dice desde hace varias décadas Michael T. Osterholm, quién sabe de cuántas terribles pandemias nos hemos salvado solo porque donde ocurrieron fue en un poblado donde tan pronto como empezaba a haber enfermos, la gente se aterrorizaba y la gente huía. Claro, no sin antes dejar atrás a los fallecidos y a veces hasta quemando el poblado entero. Algo que ya no se puede hacer tan fácilmente en las ciudades. Y todavía más difícil en el mundo globalizado.
es que uno puede revisar cualquier libro de epidemiología básica de hace décadas o de hoy y siempre encontrará que el modo con el que se pelea contra enfermedades infecciosas es a través de políticas. No es teórico, sino histórico que para vencer a una enfermedad haga falta que los gobiernos del mundo se organicen para aplicar todo lo que haga falta. Como cuando la URSS, Estados Unidos y varios gobiernos más, a través de un programa intensivo de vacunación en todo el mundo, pudieron erradicar la viruela, y desde entonces nadie más ha tenido que sufrir o perecer por ella. Esto suena como cualquier cosa, solo porque ya pasó, pero la viruela, tan solo en el siglo XX, acabó con más de 300 millones de personas. Al final, todo es política. A pesar de que la vacuna contra la viruela existía hace más de un siglo antes de que la erradicaran, una vacuna por sí sola no puede erradicar una enfermedad. Hace falta convenios, organización y un presupuesto para hacerlo. Por esto hay que decirlo claro, muchas veces un pueblo va a sufrir una enfermedad no porque la ciencia no sepa cómo resolverlo, sino por la ineptitud o corrupción de sus dirigentes o por los errores de sus pobladores. Como resalta de un modo el epidemiólogo Osterholm, las enfermedades infecciosas son enemigas de toda la humanidad. Nosotros no somos su cazador, somos su presa. Nuestros errores las fortalecerán, nuestros aciertos podrán darnos una oportunidad contra ellas. Así como las decisiones políticas tienen el poder para enfermarnos, también tienen el poder para curarnos o para evitar que nos enfermemos. Todo esto a través de la arquitectura, del urbanismo, de la psicología, de la economía. Y entender esto es fundamental, porque la salud no es un tema de cada quien. No es un tema donde cada persona debe de ver cómo se las arregla. Muchas de las cosas que se han mencionado en este video, y otras tantas cosas más que no, son tan grandes o sublimes que la mayoría de las personas del mundo no pueden enfrentarlas del modo en el que normalmente creemos que debemos de enfrentar a la enfermedad. Ya saben, haciendo cosas como cambiar nuestro comportamiento, nuestros hábitos, o gastando montañas de dinero en X o en Y cosa. No, sí, lo sé, no suena precisamente sencillo, como que es demasiado trabajo, pero es esto, o regresar a cómo eran las cosas antes de la tecnología y de la medicina. Cuando lo común era no llegar más allá de los 40 años, cuando pueblos enteros se envenenaban porque no sabían qué tenía el agua que bebían, o cuando las infecciones más mínimas, esas infecciones que hoy curamos con una pastillita, podían arrancarle la vida a los jóvenes, a los fuertes, a quien tú quisieras, con extrema facilidad. Por esto, para concluir y para resumir, hay que decirlo así, el mundo no fue hecho para la felicidad y la salud de los seres humanos, pero el mundo que estamos haciendo los humanos día a día, sí que puede llegar a serlo, pero solo lo será en tanto seamos conscientes y activos en su construcción.